Hola, si has sido o eres estudiante de Derecho, seguramente has escuchado sobre la famosa pirámide de Kelsen. ¿Sabías que Kelsen nunca dijo que el sistema jurídico era una pirámide? Quédate a ver el video y descubriremos juntos si realmente Kelsen lo dijo o no lo dijo, y lo haremos usando bibliografía en alemán. Sigamos. Bien, he estado revisando a colación de algunos comentarios de compañeros en redes respecto a un video que hice en TikTok. Por cierto, tengo una cuenta de TikTok, se pueden pasar por ahí y hay algunos pequeños videos cortos sobre derecho y miscelánea. Hice un video cuando paseaba por unas pirámides pre-incas aquí cerca del centro de Lima. El sitio se llama Huaca Mateo Salado, y se me vino a la mente precisamente hacer un comentario sobre la pirámide de Kelsen. Entonces algunos profesores, algunos colegas me enviaron unos comentarios al privado diciéndome que no estaban seguros o no se sentían seguros de asumir lo que yo decía. En el video yo decía que Kelsen nunca dijo lo que se atribuye habría dicho en su probablemente en la teoría pura del derecho o en alguno de sus libros como la teoría del Estado o el sistema general de las normas, ¿no? Bueno, para salir de dudas, aprovechando que estoy en biblioteca aquí en Lima, pues eché una mirada a mis viejos libros de la época del doctorado para ver por qué es que se sigue pensando en que Kelsen habría dicho esto de la pirámide normativa en alguno de estos libros, o si en verdad hay alguna razón para creerlo, ¿no? Bien, para no hacer largo el video, y si ya estás con ganas de saber si sí lo dijo o no, pues no lo dijo. No lo ha dicho ni en la primera edición ni en la segunda edición de la teoría de las normas. No lo ha dicho en ninguno de los libros posteriores. Y por allí alguien me pasó un artículo que probablemente en el que sí Kelsen de manera deliberada habría dicho pirámide, ¿no?, normativa, en un artículo del año 1965, un artículo en una respuesta al profesor Stone. El libro se llama, o el artículo se llama, de Kelsen, se llama Professor Stone and the Pure Theory of Law, Hans Kelsen, 1965. Y supuestamente en este artículo sí Kelsen habría mencionado una pirámide, lo cual es falso. Si tienen acceso al artículo completo y no al extracto donde supuestamente Kelsen dice pirámide, lo que hace Kelsen en la parte 4 de este artículo es decir: one of the main objects of Professor Stone's criticism is my theory of basic norm. Professor Stone say, with respect to this concept, Professor Stone says that it conceals, y luego viene una cita textual no de Kelsen, sino de Stone. Y allí el profesor Stone dice: an ambiguity swinging between on the one hand, a norm that is on the top of the pyramid of norms of each legal order, and on the other, some of other which remains outside of this pyramid. Quien lo dice es Stone, no Kelsen, ¿no? En la siguiente página, Kelsen sigue desarrollando esta objeción, esta crítica de Stone, y ahí Kelsen utiliza la palabra pyramid, pero siempre en referencia a Stone, ¿no? Y dice, at the top of the pyramid, quotation mark, at the top of the pyramid of norm of each legal order, ¿no? Kelsen utiliza comillas para referirse a lo que dijo Stone, quien usaba la metáfora de la pirámide. Kelsen no la usa. Ese artículo hace referencia a Stone, no a Kelsen. Pero vayamos a Kelsen. Tengo aquí la famosa primera edición de la teoría pura del derecho, editada por Matthias Gestedt, y esta es una Studienausgabe de la primera edición de 1934. Esta es una edición de estudio. Hay otras ediciones
dentro del gran corpus de obras de Kelsen, Kelsenwerke, que es las obras completas de Kelsen, editado también por Matthias Gestedt y la editorial Mohr-Siebeck, que abarca una biblioteca de por lo menos cerca o más de 30 volúmenes muy gruesos, ¿no? A lo que los italianos siempre se referían como el Kelsenone, ¿no? El gran cúmulo de obras que tiene Kelsen, ¿no? Y ahora, pues de manera sistemática, están siendo desde hace algunos años ya publicados en esta formidable colección de tomos en alemán por la editorial Mohr-Siebeck. Yo cuento con los 5 primeros tomos aquí, ahora andarán por el tomo 20 y tantos. Esto es un trabajo, o menos, esto es un trabajo que culminará probablemente en el 2040 o más, porque se están desarrollando poco a poco, ¿no? Pero esta es la edición de la primera edición de Hans Kelsen, La teoría pura del derecho. Y aquí, si damos una mirada, ¿no?, a la página 85, 84, nos dice, punto 31, der Stufenbau der Rechtsordnung, ¿no? Y ahí, literal A, die Verfassung, la Constitución. Y luego viene pues sus argumentos. En ninguna parte de esto dice pirámide, ¿no? Incluso cuando describe qué es este sistema de normas, dice, der Stufenbau der Rechtsordnung lässt sich etwa schematisch in folgender Weise darstellen. Está diciendo el orden o estructura escalonada del ordenamiento jurídico se deja describir esquemáticamente de la siguiente manera. Aquí vendría obviamente, si Kelsen hubiese dicho esto, aquí vendría claramente la parte de pirámide, pero como no lo dice, lo que sigue es unter der Voraussetzung der Grundnorm stellt die positivrechtlich höchste Stufe der Verfassung dar, deren wesentliche Funktion darin besteht, die Organe und das Verfahren der generellen Rechtserzeugung, das heißt der Gesetzgebung, zu regeln. No hay pirámide, ¿no? Y así, si seguimos leyendo, en esta primera edición, la de 34, la clásica, la que siempre se estudia, la que siempre recomiendo preferir antes de entrar a la segunda edición, la primera edición es el clásico de Kelsen. Esto hizo clásico a Kelsen más que la segunda edición. Pero veamos la segunda edición de la teoría pura del derecho, ya de 1960, también una edición de estudio. Y en esta edición nos vamos a la página 398 nuevamente, der Stufenbau der Rechtsordnung, literal A, die Verfassung. Y luego vemos que nos dice Kelsen, die Rechtsordnung ist nicht ein System von gleichgeordneten, nebeneinander stehenden Rechtsnormen, sondern ein Stufenbau verschiedener Schichten von Rechtsnormen. Stufenbau verschiedenen Schichten von Rechtsnormen. Es un orden, una construcción escalonada conformada por distintos niveles de normas jurídicas. No hay pirámide. Señores, no hay pirámide. ¿Qué hacemos? ¿De dónde vino la metáfora de la pirámide? Y no discuto que la metáfora de la pirámide sea útil. Yo, de hecho, la uso cuando doy clases. Pero no lo dijo Kelsen. Era una idea que, según mi colega Francisco Campos Zamora, que tradujo 8 ensayos del profesor Adolf Merkel, Francisco me hizo notar que Adolf Merkel y el círculo de discípulos y de estudios en el cual estaba Kelsen usaban esa metáfora de la pirámide de manera, pues, coloquial, ¿no? Pero no como una forma de caracterizar el sistema jurídico. En el libro de Merkel, si nosotros vamos a, y de hecho está traducido al español, estos 8 ensayos,
Si gustan, pueden dar una mirada al libro traducido por el profesor Francisco Campos Zamora sobre los ensayos de Merkel. En Merkel, que aquí lo tengo, sí encontramos la palabra pirámide, ¿no? Wodurch die im ersten Bilde an der Basis vorgestellte Verfassung an die Spitze der Pyramide drückt. En la punta de la pirámide. Pero este es Merkel, no Kelsen. Entonces, no tenemos en ninguna de las dos ediciones, la teoría pura del derecho, una mención a la pirámide. O sí tenemos una mención a una pirámide normativa. Viene de este libro. Señores, el Santo Grial, lo que hemos estado buscando, lo que hemos estado preguntándonos muchos profesores de derecho, ¿de dónde viene la idea de la pirámide de Hans Kelsen? Viene de la traducción de la primera edición de la teoría pura del derecho, una traducción alterada en muchas partes, incluso la sistemática no sigue rigurosamente la sistemática, el Inhalt y la estructura que le dio Kelsen ha sido modificada por el traductor, y es la traducción que no salió con el nombre de la teoría pura del derecho, ¿no? Salió con el nombre El método y los conceptos fundamentales de la teoría pura del derecho, Hans Kelsen, versión del alemán por Louis Legaz-Lacambra. Esta es una traducción de la teoría pura del derecho de la primera edición, pero es una traducción modificada. Y aquí, si vamos a el índice, vamos a encontrar que el punto 32 dice pirámide jurídica. No sé si se ve, dice aquí, la pirámide. Ahí está. Si vamos al libro de Kelsen, a la primera edición, ¿qué vamos a encontrar en esa parte traducida por Legaz-Lacambra como pirámide? ¿Qué tradujo Legaz-Lacambra como pirámide? ¿Qué había en el libro de Kelsen que se llamaba pirámide? ¿No? Esto va a estar en la página 84. ¿No? Lo que para Louis Legaz-Lacambra en su traducción es el punto 32, es el 31 en la versión oficial, sistemática, canon, si quieren decirle, de la teoría pura del derecho. Y es, si se puede ver, ¿no? Der Stufenbau. ¿Y qué dice Legaz-Lacambra en su página 68? Pues Legaz-Lacambra lo traduce como pirámide, ¿no? Pirámide normativa, ¿no? La menciona aquí. Y como vimos en el índice, está indicado como pirámide normativa. Entonces, Louis Legaz-Lacambra es el responsable de que muchos, incluido mi persona, en una época creyésemos que Kelsen mencionaba una pirámide en su trabajo. No lo hizo, lo cual no quita el grado de explicabilidad que tiene el sistema jurídico si recurrimos a la pirámide. Pues, obviamente, si vemos el sistema jurídico como una pirámide, vemos en la cúspide de la Constitución y las demás normas expandiéndose hacia abajo, vamos a ver un sistema jurídico de manera clara. Eso no lo discuto, nosotros podemos seguir usando. Esta precisión es para acabar un poco con ese mito o tratar de resolver esa pregunta que muchos nos hacemos sobre si en efecto Hans Kelsen habló de una pirámide. No lo hizo ni en su libro, en ninguna de las dos ediciones. No lo ha hecho tampoco aquí, en Allgemeine Theorie der Normen, tampoco. Lo he buscado y no tengo ninguna marca. En Allgemeine Theorie der Normen
Y en el Sachregister, donde están las palabras clave, ¿no? Yo creo que pirámide sería una palabra clave para Kelsen, ¿no? Y no, Platon, Poincaré, Frasticon, Phillips, Lothar, Pflicht, Fender, Performative, Patton, Pascal, Ordnung. No. Ni en el Sachregister hay pirámides de la teoría general de las normas. No lo dijo, no lo ha dicho Kelsen. Yo he revisado ya traducciones propias de Hans Kelsen, esta traducción muy antigüita, donde se tradujo en el año 53 del francés, ¿no? El traductor por Moisés Nilve, una traducción del 53, y aquí también se traduce como estructura o sistema escalonado del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, si nosotros vamos aquí a la parte final del libro y vemos la parte correspondiente a la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico, lo dice, estructura jerárquica del ordenamiento jurídico, no dice pirámide. Tampoco la traducción de la teoría pura del derecho, también de la primera edición oficial, ¿no? Donde vemos que el ordenamiento jurídico es estructura jerárquica, ¿no? En la traducción hecha por Gregorio Robles Morchón y Félix F. Sánchez. Lo traducen correctamente como estructura. En la segunda edición, la famosa que nosotros hemos estudiado en clase, la edición de Porrúa, ¿no? Si vemos la parte que corresponde a la dinámica jurídica, nosotros vamos a ver también, incluso mucho más claro, aquí dice la estructura escalonada, ¿no? La construcción escalonada del ordenamiento jurídico. Esto es solamente con el fin de aclarar un poco esta discusión, que es absurda, no tiene relevancia. O sea, si Kelsen lo dijo o no lo dijo, es solamente para dar precisión. Esto no amerita hacer un artículo sobre si Kelsen dijo pirámide o no. Es simplemente mirar las fuentes y darse cuenta que ahí ha habido un malentendido. Legaz Lacambra se tomó una licencia al traducir esa primera edición. Luego se le ha cambiado el nombre, ¿no? Pero ya se había esparcido la idea o la metáfora de la pirámide, ¿no? Entonces, ese es un poco el origen de la pirámide, misterio resuelto. O no necesariamente resuelto. Kelsen sí dijo pirámide, ¿no? Hasta ahora, y esto es parte de esta colección del Hans Kelsen Werke, una edición preciosa, donde están todos los libros. Este tomo precisamente es el tomo 4 de las obras que comprenden los años 1918 y 1920. Esta edición editada por el Hans Kelsen Institute y el profesor Matthias Gestedt. En la página 382 de este libro vemos lo siguiente. Und wenn man diese gleichsam an unterster Stelle der großen Normpyramide stehende Normsysteme der Privatautonomie schließlich doch nur als einen Bestandteil der eigentlichen obersten Rechtsordnung denkt, innerhalb des Blankettrechtssatzes, so geschieht dies aus ganz demselben Grunde und mit ganz dem gleichen Rechte, mit denen man die Normen der Moral, auf die ein Rechtssatz verweist, als Rechtsnormen und Bestandteil der eigentlichen Rechtsordnung gelten lässt. Bueno, la oración continúa, porque las oraciones en alemán y sobre todo de los filósofos y filósofos de derecho son inacabables. De hecho, la oración es todo esto, es una sola oración. El alemán no es muy sencillo para entender, pero aquí sí, Kelsen habla de una pirámide normativa, lo cual me hace pensar, y si tomamos en cuenta lo de la traducción que hizo
Francisco Campos de las obras de Adolf Julius Merkel, que esta era una metáfora que estaba por ahí, ¿no? Que lo usaba Merkel, lo usaba Kelsen para pues referirse de una manera gráfica a su idea, pero no la usa Kelsen para describir el sistema jurídico. Utiliza de manera muy precisa el llamado Stufenbau, ¿no? La estructura escalonada, el orden escalonado de normas. ¿Y por qué lo hace? Lo hace por una razón muy sencilla, o aparentemente sencilla. Lo mencioné en el video de TikTok que hice en las pirámides. Si tú ves a la pirámide de Kelsen como una pirámide de esta forma, un triángulo, una pirámide así a lo egipcia de Giza, no sé, vas a ver que los niveles están encima uno del otro de una manera cuasi natural, como si no importase por qué, o no hubiese necesidad, por qué la Constitución está encima de las leyes, y por qué las leyes están por encima de las regulaciones administrativas, y por qué están por encima de los negocios jurídicos y las normas creadas entre particulares, o las sentencias judiciales, que también, según Kelsen, son derecho, pero derecho particular. ¿Por qué está este orden? Pues es un orden jerárquico. Y la clave para entender el orden jerárquico de normas en Kelsen es las normas de competencia. Esa es la clave. De la Constitución hacia el nivel inmediatamente inferior, que sería la ley o las leyes orgánicas, hay una norma de competencia. La Constitución contiene normas de competencia que empoderan al siguiente nivel para crear a su vez normas. Y dentro de estas normas generales existen normas que dan poder al siguiente nivel hacia abajo para que a su vez creen normas. Y así sucesivamente hasta poder llegar a una sentencia judicial o a un contrato entre particulares, ¿no? Entonces, recurriendo a las normas de competencia podemos llegar hasta la Constitución. Esto sirve luego a Kelsen para llegar a su idea de Grundnorm, de norma fundamental o norma hipotética fundamental, que esto ya es un constructo que hace Kelsen para tratar de explicar la normatividad del derecho, de dónde viene la fuerza normativa del derecho. Bueno, Kelsen dice que hay una norma básica fundante por allá por las alturas, por encima de la Constitución, más atrás de la norma histórica primera, es una norma que es como una categoría kantiana, sería la 13ª categoría kantiana, en la cual nosotros en nuestra cabeza, según Kelsen, tenemos la normatividad y el deber ser impresos, ¿no? Es una forma de aclararlo. Hart lo aclaraba de una manera distinta, decía que esto era las fuentes sociales, que esto era un hecho, ¿no? Kelsen va más allá y trata realmente de explicar por qué, con mayor o menor éxito, pero al menos Kelsen sí da ese paso. Entonces, espero que esto les haya servido para el asunto de la pirámide de Kelsen y, bueno, poder aportar algo a la discusión. Solamente quería mencionar algunos autores que claramente dicen que Kelsen nunca dijo esto de la pirámide. Por ejemplo, este librito muy interesante, muy bueno, editado por Laura Clérico y Jan Sigman, dos grandes amigos de Kiel, La teoría del derecho de Hans Kelsen, editado por la Universidad Externado en esta famosa colección de autores, editado en su momento por Luis Villarborda, ahora orientada por Carlos Bernal Pulido. En la página 152, el profesor Eduardo Sodero nos dice: a tal punto que todo estudiante de leyes de cualquier universidad del mundo ya desde el primer año de su carrera empieza a familiarizarse con la norma fundamental hipotética de la que acabamos de hablar y con la, entre comillas, pirámide, de la cual Kelsen nunca habló y con la que se alude a la construcción escalonada del sistema jurídico, idea pensada por Adolf Julius Merkel. ¿Se dan cuenta? De allí viene. El Stufenbau tampoco es una idea totalmente original de Kelsen. La toma de su discípulo. No solamente el Stufenbau la toma de Merkel, también toma la norma, la dinámica y estática, también lo toma de Merkel. Merkel es uno de los personajes en el derecho
más importantes y menos valorados, diría yo, ahora tratado de rescatarse a través de esta traducción formidable que ya les he comentado, ¿no? Y para terminar, para aquellos que hayamos estudiado Derecho en Perú, esto es un libro clásico con el que uno se encuentra el primer año de la carrera, Introducción a la Ciencia del Derecho, por Mario Zamora Valdés. Y en este libro, en la página 108, nos dice claramente que Kelsen considera que el derecho es la regulación coactiva del comportamiento humano, persigue provocar determinada conducta mediante amenaza contenida en las normas jurídicas. Esta es la idea de coerción en Kelsen. Luego, Kelsen llamó norma primaria a la que prescribe una consecuencia coactiva para la conducta antijurídica, y norma secundaria que estatuye la conducta que evita la coacción. Tengan mucho cuidado con las normas primarias y secundarias de Kelsen. No son las normas primarias y secundarias de Hart. Es totalmente distinto lo que hace Kelsen, ¿no? Existe, según la teoría pura del derecho, una gradación del orden jurídico. Mario Zamora Valdés no llamaba pirámide a Kelsen, dentro de la cual las normas de rango inferior se hallan subordinadas a las superiores. Si se toma como punto de partida en el derecho positivo la construcción como norma fundamental, la siguen sucesivamente las normas generales producidas por el ordenamiento jurídico legislativo, las ordenanzas legislativas, los actos de jurisdicción y los negocios jurídicos. No hay pirámide tampoco en Mario Zamora Valdés. Bien, yo creo que con esto podríamos finalizar este video un tanto largo y un poco explicativo para el tema de la pirámide de Kelsen. Seguiremos subiendo contenido sobre esto. Hay comentarios que piden que haga un video sobre si el derecho es ciencia o no. Otra de las discusiones que tenemos siempre en las aulas de derecho, que al final termina siendo irrelevante. Si me lo preguntan, el derecho es ciencia, ¿no? Rechtswissenschaft, es claro, el derecho es ciencia, tiene su método y tal, pero podríamos ahondar en esto si mandasen pues algún comentario y lo solicitasen. Bueno, me sentaría a revisar un par de libros.